El carboncillo se deslizó sobre el papel con un susurro áspero, casi un quejido. Amara contuvo la respiración, sus dedos manchados de negro, guiando la línea con una precisión febril. En el lienzo improvisado, fijado con cinta adhesiva a la pared desconchada de su habitación en lavapiés, un rostro comenzaba a emerger de las sombras, unos ojos que gritaban historias sin pronunciar palabra. Eran los ojos de su vecina, Fátima, la anciana marroquí que vendía hierbabuena en la plaza y cuya mirada contenía la sabiduría de 1000 desiertos y la tristeza de otros tantos exilios. Este era su refugio, su lenguaje, el único espacio donde el nudo en su garganta se deshacía y el peso en su pecho se aligeraba. Fuera, Madrid rugía, un monstruo de 1000 cabezas indiferente a sus pequeñas batallas. Dentro solo existían ella, el papel y los fantasmas que intentaba exorcizar a través del arte. A sus 22 años, Amara, hija de inmigrantes ecuatoguineanos, conocía demasiado bien la melodía disonante de la exclusión, la mirada que resbala sobre ti como si fueras invisible, o peor aún, la que se detiene con una mezcla de curiosidad y desdén. La Escuela Superior de Artes Visuales de Madrid, ese templo del talento y el privilegio al que había accedido con una beca que sabía a milagro y a condena, era un microcosmos de esa realidad. El concurso anual, Nuevos Talentos Madrileños, era la comidilla de los pasillos. Para Amara representaba más que una oportunidad. Era una rendija de luz en un futuro que se antojaba opaco. La beca de continuación de estudios y la exposición individual eran un sueño que apenas osaba acariciar. Su boceto, una serie de retratos de habitantes de su barrio, crudos, sin adornos, era su apuesta más honesta. Pero la honestidad, en ciertos círculos, era un arma de doble filo. Sofía Beltrán, con su melena rubia perfectamente ondulada y su ropa de marca que susurraba elocuentemente su linaje, era la encarnación de ese otro Madrid que Amara solo atisbaba desde la distancia. Era la reina indiscutible de su promoción, no tanto por un talento arrollador como por una confianza en sí misma que rayaba en la arrogancia y una red de contactos tejida con esmero por su influyente familia. ¿No crees que es un poco agresivo, Amara? La voz de Sofía, meliflua pero con un filo de acero, había cortado el aire del taller esa misma mañana, mientras Amara explicaba su proyecto. Quiero decir, esa crudeza. El arte debería ser bello, inspirador, ¿no crees? No un panfleto de denuncia social. Una risita cómplice de sus acólitas había subrayado la malicia. Amara había sentido la sangre subirle a las mejillas, pero se había limitado a encogerse de hombros, murmurando algo ininteligible. Las palabras se le atragantaban, convertidas en piedras de rabia e impotencia. Más tarde, en la relativa seguridad de su pequeño piso compartido, mientras el olor a especias del curry que preparaba su compañera se mezclaba con el de trementina, Amara habló con David. David, con su humor ácido y su lealtad a prueba de bombas, era su ancla. Estudiante de sociología, hijo de inmigrantes colombianos, entendía las corrientes subterráneas que Amara navegaba a diario. «Esa tipa es una arpía con pedigrí», sentenció David, mientras daba cuenta de un plato de lentejas. «Pero su opinión te tiene que resbalar. Tu trabajo tiene fuerza precisamente porque es real, Amara. No dejes que te hagan dudar». «No lo sé, David. A veces pienso que no pertenezco a ese sitio, que solo soy la cuota de diversidad», confesó Amara, la voz apenas un susurro. El miedo a no ser suficiente, a ser una impostora, era un compañero constante. «Tonterías. Eres una artista cojonuda, y esa beca va a ser tuya. Demuéstrales de qué estás hecha». Las palabras de David eran un bálsamo, pero la duda persistía, adherida a su piel como una segunda sombra. El concurso era en 2 meses. 2 meses para luchar contra sus propios demonios y contra los que tenían nombre y apellido. La jornada de puertas abiertas de la escuela atrajo a un variopinto grupo de curiosos, potenciales mecenas y estudiantes de otras disciplinas. Mateo Valcárcel, estudiante de último año de arquitectura, había acudido más por compromiso con un profesor que por un interés genuino. Paseaba distraídamente por las salas de exposición de los alumnos, sus pensamientos ocupados en las tensiones estructurales de su último proyecto, cuando algo lo detuvo en seco. Era un boceto a carboncillo, un estudio para un retrato de una anciana. La fuerza de la línea, la emoción contenida en la mirada capturada, la dignidad que emanaba de la figura, lo dejaron sin aliento. Había una honestidad brutal en la pieza, una ausencia total de artificio que contrastaba con la pretenciosidad de muchas otras obras. Buscó el nombre del autor, Amara Diop.
Levantó la vista y la vio. Amara estaba de pie en un rincón, observando a los visitantes con una mezcla de timidez y aprensión. Su cabello afro, recogido en un moño alto, dejaba al descubierto un cuello esbelto. Sus ojos grandes y oscuros parecían absorberlo todo. Mateo sintió una curiosidad repentina, una necesidad de saber más sobre la persona capaz de crear algo tan conmovedor. En ese momento vio a Sofía acercarse a Amara. No pudo oír lo que decía, pero la postura de Sofía, la inclinación de su cabeza, la sonrisa condescendiente y la forma en que Amara pareció encogerse ligeramente le transmitieron una inequívoca sensación de hostilidad. Fue una instantánea, pero suficiente para despertar en él una extraña mezcla de intriga y protección hacia la desconocida artista. Decidió acercarse. «Disculpa», dijo, su voz sonando más formal de lo que pretendía. «Amara Diop, ¿verdad? He visto tu boceto. Es impresionante». Amara se sobresaltó visiblemente. Lo miró con cautela, sus ojos evaluándolo. «Gracias», respondió en voz baja, casi inaudible. «Soy Mateo Valcárcel». Extendió la mano. La de ella, al estrecharla, era firme pero fría. «¿Estudias aquí?» «Sí, segundo año». «Arquitectura, yo», sonrió él, intentando aligerar el ambiente. «Un mundo completamente diferente, supongo. Aunque también se trata de crear, ¿no?» Amara asintió, una leve sonrisa curvando sus labios por primera vez. «Supongo que sí». Hablaron unos minutos más, sobre arte, sobre Madrid, sobre la sensación de buscar tu lugar en una ciudad tan vasta y a menudo impersonal. Mateo descubrió en ella una inteligencia aguda y una sensibilidad que lo atraían profundamente. Amara, por su parte, se sorprendió a sí misma, relajándose ligeramente ante la aparente sinceridad de aquel chico de ojos amables y sonrisa fácil. Era tan diferente de la mayoría de la gente que encontraba en la escuela. Cuando se despidieron, Mateo sintió que aquel encuentro no podía ser el último. Los días siguientes, Mateo buscó excusas para volver a la escuela de artes. Un libro que devolver en la biblioteca, una consulta a un profesor amigo. Siempre encontraba la manera de coincidir casualmente con Amara. A veces la encontraba en la cafetería, dibujando febrilmente en su cuaderno mientras tomaba un café solo. Otras, en los pasillos, cargada de lienzos. Poco a poco, la cautela inicial de Amara comenzó a ceder. Descubrió que Mateo era un conversador ávido, curioso por su mundo, por su arte, por sus raíces. Le habló de Guinea Ecuatorial, de las historias que le contaba su abuela, de los sabores y olores de una tierra que solo conocía a través de la memoria de sus padres. Mateo escuchaba con una atención que la desarmaba. Nunca antes nadie de ese otro mundo se había interesado por ella de una forma tan genuina, sin condescendencia ni exotismo. Un sábado por la tarde la encontró en el Parque del Retiro, sentada junto al estanque, dibujando a los paseantes. El sol de otoño arrancaba destellos dorados de su piel oscura. «¿Puedo?», preguntó Mateo, señalando el hueco a su lado en el banco. Amara asintió y él se sentó, observando en silencio cómo sus dedos se movían con una agilidad asombrosa sobre el papel. «Tienes un don increíble», dijo finalmente. Ella se sonrojó levemente. «Solo es lo que me gusta hacer. Deberías estar orgullosa. Tienes una voz muy poderosa». «A veces siento que nadie quiere escucharla», confesó ella, la sombra de la duda cruzando su rostro. «Yo quiero escucharla», dijo Mateo, y la intensidad en su voz la hizo levantar la mirada. Sus ojos se encontraron y por un instante el bullicio del parque pareció desvanecerse. La conexión entre ellos se hizo más fuerte, tejida con conversaciones robadas, risas compartidas y una creciente admiración mutua. Empezaron a quedar fuera de la escuela. Paseos por el Rastro los domingos, visitas a pequeñas galerías de arte en Malasaña, tardes de cine en versión original. Amara descubrió el Madrid de Mateo, el de los cafés literarios y las terrazas con encanto. Mateo, a su vez, se adentró en el lavapiés de Amara, un universo vibrante de culturas y sabores que lo fascinó. David, el amigo de Amara, observaba la incipiente relación con una mezcla de esperanza y escepticismo. «Parecen un buen tipo, Amara, pero ten cuidado, ¿vale? La gente como él no siempre entiende por lo que pasamos». Amara lo sabía. Una parte de ella, la que había construido murallas a su alrededor para protegerse, le susurraba advertencias. Pero otra parte, la que anhelaba la conexión y la aceptación, se sentía irresistiblemente atraída por la calidez y la sinceridad de Mateo. Mientras tanto, Sofía no perdía detalle. La creciente cercanía entre Amara y Mateo era una afrenta personal.
Mateo, con su atractivo discreto, su inteligencia y su apellido influyente, era el tipo de chico que Sofía consideraba apropiado para alguien como ella. Que él prefiriera la compañía de esa chica, la inmigrante, la becada, era inconcebible y peligroso. El talento de Amara, que antes solo le provocaba un vago desdén, ahora, a través de los ojos de Mateo, se le antojaba una amenaza real. Su hostilidad se volvió más abierta, más insidiosa. En clase de proyectos, donde los alumnos presentaban los avances de sus obras para el concurso, Sofía aprovechaba cualquier oportunidad para menospreciar el trabajo de Amara. Interesante tu enfoque en lo marginal, Amara, pero ¿no temes que resulte un poco deprimente para el público? Quizás algo más luminoso tendría mejor acogida. Los profesores, a menudo intimidados por el aplomo de Sofía o simplemente deseosos de evitar confrontaciones, rara vez intervenían con firmeza. Amara intentaba ignorarla, concentrarse en su trabajo, en las palabras de aliento de Mateo y David. Pero las pullas de Sofía eran como pequeñas gotas de veneno que se filtraban bajo su piel. El concurso se acercaba y la presión en la escuela aumentaba. Amara pasaba horas en el taller, a menudo hasta bien entrada la noche. Su obra, un políptico de 5 paneles titulado Piel y cemento, era un ambicioso retrato de la diversidad y las contradicciones de su barrio, una exploración de la identidad en los márgenes. Cada pincelada era un acto de afirmación, pero también de vulnerabilidad. Un día, Mateo la invitó a una cena informal en casa de sus padres, solo para que los conozcas. Son muy tranquilos, ya verás. Amara dudó. Conocer a la familia de Mateo significaba adentrarse aún más en ese mundo que tanto la intimidaba. Pero la ilusión en los ojos de él la convenció. El apartamento de los Valcárcel en el barrio de Salamanca era la antítesis de su pequeño piso en Lavapiés. Espacios amplios, muebles de diseño, obras de arte contemporáneo en las paredes. El padre de Mateo, un reputado arquitecto, fue cordial pero distante. La madre, una mujer elegante y discreta, hizo un esfuerzo por ser amable, aunque sus preguntas sobre los orígenes de Amara sonaron un tanto forzadas. Pero fue Isabel, la hermana mayor de Mateo, abogada en un prestigioso bufete, quien encarnó la verdadera prueba de la noche. Isabel era una versión más sofisticada y calculadora de Sofía. Su sonrisa era impecable, sus modales exquisitos, pero sus ojos evaluaban a Amara con una frialdad que helaba la sangre. «Así que eres artista, Amara», comentó Isabel mientras sorbía su vino. «¿Y qué tipo de arte haces exactamente?» «Algo étnico, me imagino. Hago retratos, principalmente». «Intento capturar la esencia de la gente, sus historias», respondió Amara, esforzándose por mantener la voz firme. «Interesante», musitó Isabel, con una inflexión que sugería todo lo contrario. «¿Y tienes planes de futuro con eso? Quiero decir, el mundo del arte es tan competitivo, ¿no? Especialmente para alguien sin los contactos adecuados». Cada palabra era una aguja. Amara sintió como las murallas volvían a levantarse a su alrededor. Mateo, notando la tensión, intentó desviar la conversación, pero el daño ya estaba hecho. Amara apenas probó la cena, respondiendo con monosílabos, deseando que la tierra la tragase. Al salir del apartamento, la discusión con Mateo fue inevitable. «¿No te das cuenta de cómo me miraba tu hermana? ¿De lo que insinuaba?», espetó Amara, la voz temblándole de rabia contenida. «Está preocupada por mí, Amara, es todo. No lo decía con mala intención», intentó excusarla Mateo, aunque una punzada de incomodidad le decía que Amara tenía razón. ¿Sin mala intención? Mateo, eso es condescendencia pura. Y racismo velado. ¿Crees que no sé leer entre líneas? Para ella, para tu familia, siempre se seré la chica negra de barrio, la que no encaja. Las lágrimas pugnaban por salir. Amara, no digas eso. Es la verdad, Mateo. Y si tú no puedes verlo, entonces quizás esto no tiene sentido. Se separaron esa noche con un abismo entre ellos. Amara lloró hasta quedarse dormida, el corazón hecho pedazos. Mateo, por su parte, pasó la noche en vela, las palabras de Amara resonando en su cabeza. Por primera vez comenzó a cuestionar seriamente su propia ceguera, los privilegios que siempre había dado por sentados, la comodidad de su burbuja. Al día siguiente, en la escuela, el ambiente era aún más tenso. Amara evitaba a Mateo y él, sintiéndose culpable y confundido, no sabía cómo acercarse. Fue entonces cuando Mateo presenció algo que lo cambió todo. Estaba en la biblioteca cuando vio a Sofía y a 2 de sus amigas acorralar a Amara junto a una estantería. No podía oír lo que decían, pero vio la sonrisa cruel de Sofía, el gesto despectivo con el que señaló el cabello afro de Amara,
y la forma en que Amara bajó la cabeza, su cuerpo temblando visiblemente. Luego una de las amigas de Sofía estiró la mano y tiró bruscamente de uno de los rizos de Amara, como si fuera un objeto exótico en un zoo. Amara se apartó de un manotazo, los ojos encendidos de una furia helada. «No me toques», siseó. Sofía soltó una carcajada. «Uy, qué sensible. Solo era una broma. Relájate, chica». Mateo sintió una oleada de náusea y rabia. Salió de su escondite y se plantó frente a ellas. «Dejadla en paz, Sofía». Su voz era dura, irreconocible. Sofía lo miró, sorprendida y luego desafiante. «Vaya, vaya. Mateo el caballero andante defendiendo a tu nueva mascota». «No es ninguna mascota. Es un artista increíble y una persona maravillosa. Y estoy harto de vuestra crueldad y vuestros prejuicios de mierda». Se volvió hacia Amara, cuya expresión era una mezcla de sorpresa y dolor. «Amara, ¿estás bien?» Amara solo pudo asentir, demasiado conmocionada para hablar. «Vámonos de aquí», dijo Mateo, tomándola suavemente del brazo. Ese incidente fue un catalizador. Mateo, avergonzado de su propia pasividad anterior, comenzó a investigar, a leer artículos sobre racismo estructural en España, sobre microagresiones, sobre la experiencia de las personas afrodescendientes. Habló con David, quien le dio una lección sin tapujos sobre la realidad que Amara vivía a diario. Lo que descubrió lo horrorizó y lo enfureció. Comprendió la profundidad de la herida de Amara, la injusticia de un sistema que lo había privilegiado a él simplemente por su color de piel y su origen. Se disculpó con Amara, una disculpa sincera, sin excusas. Le dijo que estaba aprendiendo, que quería entender, que quería ser un verdadero aliado. Amara, viendo la honestidad en sus ojos y el cambio en su actitud, sintió una brizna de esperanza. Quizás, solo quizás, era posible. La fecha del concurso se cernía sobre ellos. Amara trabajaba con una intensidad renovada, pero el miedo al sabotaje la perseguía. Unos días antes de la entrega final, sus temores se hicieron realidad. Al llegar al taller por la mañana, encontró su políptico, piel y cemento, con una de las tablas principales rajada y manchada con disolvente. El corazón se le detuvo. Era un golpe devastador, calculado. No había pruebas directas, pero ambas sabían quién era la culpable. Se derrumbó en los brazos de Mateo, sollozando desconsoladamente. «Se acabó. No puedo más. Ha ganado». «No, Amara, no ha ganado», dijo Mateo con una firmeza que la sorprendió. «No vamos a dejar que gane». David llegó poco después, alertado por un mensaje de Mateo. Entre los dos lograron calmarla. «Escucha, Amara», dijo David, «esto es lo que ella quiere, que te rindas. Pero tú eres más fuerte que eso. Tu arte es más fuerte que su odio». «Pero no hay tiempo», gimió Amara. «Sí lo hay», intervino Mateo. «Crearás algo nuevo, algo aún más poderoso, algo que grite tu verdad tan alto que nadie pueda ignorarla. Y yo te ayudaré. Estaremos contigo en cada paso». Y así, en una carrera contrarreloj de 3 días y 3 noches alimentada por café, rabia y una determinación feroz, Amara comenzó una nueva obra. Mateo y David se convirtieron en sus ayudantes, sus cómplices, sus guardianes. Mateo consiguió lienzos nuevos, pinturas, cualquier material que necesitara. David la mantenía animada con música, comida y chistes malos. Amara pintó como nunca antes lo había hecho. Volcó en el lienzo todo su dolor, su frustración, su ira, pero también su resiliencia, su orgullo, su inquebrantable humanidad. La nueva obra era una serie de autorretratos fragmentados, superpuestos, cada uno mostrando una faceta diferente de su identidad. La artista, la hija de inmigrantes, la mujer negra, la amante, la luchadora. La tituló «No nos borrarán». Era un desafío, un manifiesto. El día de la presentación final del concurso Nuevos Talentos Madrileños, el auditorio de la Escuela de Artes Visuales estaba abarrotado. Estudiantes nerviosos, profesores expectantes, críticos con libretas en mano y algún que otro galerista con olfato para el próximo gran descubrimiento. El aire vibraba con una mezcla de ambición y ansiedad. Amara, sentada entre Mateo y David, sentía el corazón latiéndole en la garganta como un tambor desbocado. Había dormido apenas unas horas en los últimos 3 días. Estaba agotada física y emocionalmente, pero también sentía una extraña calma, la calma de quien ha llegado al límite y ha decidido plantarse. Los proyectos se sucedían. Instalaciones conceptuales, fotografías minimalistas, esculturas abstractas. Algunos interesantes, otros pretenciosos, muchos olvidables. Llegó el turno de Sofía. Con su habitual aplomo, presentó Vacuidad Espectral, una instalación de espejos y luces de neón que pretendía reflexionar sobre la naturaleza efímera de la imagen en la era digital.
Era técnicamente impecable, fría como el mármol y vacía de cualquier emoción genuina. Recibió los aplausos educados y protocolares que su estatus garantizaba. Luego el presentador anunció: "Y ahora con nosotros, Amara Diop, con su obra No nos borrarán". Amara respiró hondo y subió al escenario. Detrás de ella, 2 técnicos desvelaron su políptico, 5 grandes lienzos que impactaron a la audiencia por su crudeza y su fuerza expresiva. Eran sus rostros, multiplicados, interrogantes, desafiantes. La paleta de colores era intensa, los trazos enérgicos, casi violentos. No había nada complaciente en aquellas pinturas. Se hizo un silencio denso en la sala. Amara se acercó al micrófono. «Mi obra se titula No nos borrarán», comenzó, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando firmeza a cada palabra. «Y habla de identidad, de la mía y de la de tantos otros que vivimos en los márgenes, cuyas historias a menudo son silenciadas o distorsionadas. Habla de lo que significa ser una mujer negra y artista en una sociedad que a menudo intenta definirte, limitarte, borrarte». Miró directamente al público, sus ojos encontrándose con los de muchos que la habían ignorado o menospreciado. «He aprendido que el arte no solo puede ser bello, debe ser honesto. Y a veces la honestidad duele, a veces la honestidad es un grito. Esta obra es mi grito, es mi forma de decir: existo, somos visibles, y no vamos a permitir que nadie nos borre». Un murmullo recorrió la sala. Había sorpresa, incomodidad en algunos rostros, pero también una creciente admiración en otros. Sofía, sentada en primera fila, la fulminaba con la mirada. Cuando Amara terminó y antes de que el aplauso pudiera comenzar, Sofía levantó la mano, con una sonrisa condescendiente. «Disculpa, Amara, querida», dijo con una dulzura venenosa que heló el ambiente. «Tu discurso es conmovedor, muy pasional, pero ¿no crees que tu enfoque es un poco victimista? Un poco resentido, quizás. El arte debería ser una herramienta para unir, para inspirar cosas positivas, ¿no crees? No para sembrar más división y negatividad con estas acusaciones veladas». La provocación era directa, brutal. Amara sintió un escalofrío, pero antes de que pudiera articular una respuesta, una voz se alzó desde el público. «¡No!». Todos los ojos se giraron hacia Mateo, que se había puesto de pie, el rostro encendido. «Lo que es divisivo, Sofía», continuó Mateo, su voz resonando con una autoridad inesperada, «es el racismo, es la discriminación. Es el acoso cobarde que Amara y tantas otras personas sufren cada día solo por su color de piel o su origen. Lo que es divisivo es la arrogancia de quienes se creen con el derecho de menospreciar y humillar a otros desde una posición de privilegio». Caminó hacia el pasillo y se detuvo al pie del escenario, mirando a Amara con una mezcla de orgullo y amor. El arte de Amara no es victimista, es valiente, es necesario, nos obliga a mirar lo que muchos prefieren ignorar, y estoy increíblemente orgulloso de estar a su lado y de aprender de su fuerza y su talento cada día. El silencio que siguió fue espeso, cargado de electricidad. Luego, tímidamente al principio y luego con más fuerza, comenzaron los aplausos. No eran los aplausos educados que había recibido Sofía. Eran aplausos conmovidos, solidarios, algunos incluso airados. Varios profesores y alumnos miraban a Sofía con abierta desaprobación. El jurado se retiró a deliberar. La tensión en la sala era casi insoportable. Amara bajó del escenario temblando y Mateo la abrazó con fuerza. David se unió a ellos, los ojos brillantes. «Lo has hecho, Amara. Joder, lo has hecho», susurró David. Cuando el jurado regresó, el veredicto fue salomónico, como suelen serlo en estas situaciones. El primer premio fue para una obra técnicamente competente y temáticamente inofensiva. Pero entonces el presidente del jurado carraspeó. «Sin embargo», dijo, «el jurado ha decidido por unanimidad otorgar una mención especial por la valentía artística y la poderosa visión social a la obra No nos borrarán, de Amara Diop». La ovación esta vez fue atronadora. Amara sintió que las lágrimas, esta vez de alivio y gratitud, corrían por sus mejillas. Varios críticos y galeristas se acercaron a ella al finalizar el acto, interesados en su trabajo, en su historia. Sofía, por su parte, recogió sus cosas con una rapidez inusitada, el rostro demudado por una rabia que no podía ocultar. Su intento de humillación pública se había convertido en su propia condena. En los días siguientes, su pedestal en la escuela comenzó a tambalearse. El respeto ganado a golpe de apellido y arrogancia se evaporó, dejando tras de sí un vacío incómodo. Al salir de la escuela esa tarde, de la mano de Mateo, Amara sintió que el aire de Madrid era diferente, más ligero.
La conversación pendiente con la familia Valcárcel sería, sin duda, complicada. Isabel probablemente no cambiaría de opinión de la noche a la mañana. Los prejuicios eran raíces profundas, difíciles de arrancar. Pero Mateo había elegido su bando, y esa elección lo había transformado tanto a él como a ella. Unos meses más tarde, en una pequeña pero influyente galería del barrio de Huertas, se inauguraba la primera exposición individual de Amara Diop. Se titulaba simplemente Visible. En el centro de la sala imponente estaba No nos borrarán. A su lado, nuevas obras exploraban la resiliencia, la comunidad, la belleza encontrada en los rincones más inesperados de la ciudad. Mateo estaba allí, por supuesto, radiante de orgullo. David también, repartiendo abrazos y contando anécdotas embarazosas de Amara. Incluso Fátima, la vecina de Lavapiés, había acudido, con un pañuelo de colores brillantes cubriendo su cabello y una sonrisa que iluminaba la sala. Amara, con una copa de vino en la mano, observaba a la gente que llenaba la galería, discutiendo animadamente frente a sus cuadros. Ya no sentía la necesidad de encogerse, de hacerse invisible. Había encontrado su voz, y su voz resonaba en los colores, en las texturas, en las miradas de sus retratos. La lucha no había terminado, lo sabía. El mundo no cambiaba en un día, pero ella había cambiado. Y eso en sí mismo era una victoria pintada con los colores de la dignidad,